al licenciado Pablo Melicchio. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mili? Bien, todo bien. Muy contenta, gracias. Mil gracias por este espacio, por No, tu tiempo. Bueno, ayer que tuvimos que cancelar la entrevista, ya hablamos de ese tema, pero bueno, nada, gracias por tu paciencia, por la buena onda. Es gracias a fundamental. vos. Muy bien. No, siempre es muy importante dialogar y más cuando vamos a hablar de salud emocional, de salud mental. Sé que es un tema que a vos te atraviesa y que hay muchas personas que se van a conectar o que después verán lo que subas y podemos ayudar, que eso es lo más importante. Totalmente, totalmente. Bueno, yo como adelanté un poco para la gente que me sigue en Instagram y ahora nos está viendo, adelanté un par de temas de los cuales íbamos a hablar y uno de ellos es la banalización o la romantización que hay hoy en día con respecto a la salud mental. Y bueno, vamos a dar por iniciada esta entrevista. Eh, a ver, ¿en qué momento hablar tanto de salud mental se convierte en un punto como que se empieza a banalizar esta, Sí, se empieza a romantizar este tema de salud mental? yo creo que hablar de salud mental ya es una buena noticia. ¿Eh? Siempre fue un tabú la salud mental, siempre se banalizó eh, los, las patologías, se utilizaba, esta es una histérica, este es un obsesivo, es una fóbica, es un fóbico. Y me parece que ahí es donde empieza como a desvirtuarse la importancia que tienen los diagnósticos, como también en algún momento se utilizaba para, digamos, para castigar a alguien o para hacerle bullying, decirle mogólico, todo concepto que remita a una enfermedad o a una patología mental o física, siempre es importante tener mucho cuidado. Así que es una buena noticia hablar de salud mental. Es importante porque justamente la salud mental se agrava cuando se silencia, cuando la gente no se anima a decir lo que siente. Después vamos a charlar un poco acerca de esto si querés. Obvio. Pero la banalización tiene que ver con la vulgarización de algunos conceptos y romantizarse es cuando se usa como, como si fuera eh, algo bueno tener una enfermedad, ¿no? Entonces, me parece que decir, cuando se juega con la locura, cuando se juega con las angustias, cuando se pone eso como si fuera algo que hace bien y todo lo contrario, ¿eh? La salud mental merece muchísimo respeto. Obvio, totalmente. Em, ¿Crees que este tema de la romantización por la tristeza, la depresión, la ansiedad, es algo que se da más en los jóvenes, en los adolescentes? Es probable, pero también hay muchos adultos que romantizan las enfermedades y creo que también a veces si se romantiza y se toma como con una simpleza, también puede pasar que alguien quede etiquetado ahí, ¿no? Que el otro problema de jugar con estos conceptos, de no saber muy bien qué significa, qué es una enfermedad, qué es un cuadro psicopatológico. Tanto la romantización como la banalización, como simplificar eh, y jugar con diagnósticos puede ser muy nocivo para una persona. Y si es joven, muy joven, hablamos desde la niñez a la preadolescencia y la adolescencia, es mucho más peligroso, ¿eh? Porque es la etapa de mayor fragilidad y entonces, ya sea porque una niña o un niño eh, o alguien en su etapa adolescente juega con conceptos ligados a la salud mental, quizás sin darse cuenta termine instalándose en esa problemática y a veces no es porque la persona juega con esto, sino que alguien le impone un diagnóstico. Hay muchos adultos que, que lo que hacen es
patologizar la niñez, por ejemplo, y a partir de patologizar la niñez, medicar la niñez. Entonces, cuando un niño o una niña tienen algún problema que tiene que ver con la salud emocional, rápidamente se etiqueta y se medica, y entonces ahí empieza el largo camino de la sanación, que a veces es más complejo cuando arranca tan tempranamente, ¿no? Eh, Qué ironía, porque justo yo preparé una serie de preguntas y una de las preguntas que había armado tenía que ver con esto, ¿no? De, ¿vos considerás que hay gente que usa un diagnóstico como identidad? Sí. Sí. Sí, 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 me ha pasado muchísimo en el consultorio Mm. por ejemplo, tengo el registro de un hombre que vino, me llamó y dijo que era depresivo, ¿eh? Entonces, en la primera consulta ya se sentó y me dijo, yo soy depresivo. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Como que mi primera intervención es, como siempre, suspender toda certeza, ¿eh? No, digamos, el psicoanálisis tiene esa maravilla de que uno no se compra rápidamente el discurso y no tiene apuro, ¿no? Una terapia profunda no hay apuro. Entonces, si alguien viene con un diagnóstico armado y se etiqueta, y ese diagnóstico, etiqueta, le da una identidad, ¿no? Porque una cosa es tener una depresión a ser depresivo, ¿no? Si yo digo ser, estoy armando mi ser en relación a un cuadro psicopatológico. Y creo que muchas personas, ante la dificultad de no saber quiénes son, y en estos tiempos donde todo tiene que ser rápido, veloz, no se permite el trabajo de autoconocimiento, si te viene un diagnóstico, te allana el camino, ¿no? Es un gran atajo. Entonces ya digo, bueno, soy un histérico, soy un depresivo, soy un fóbico, soy adicto, ¿no? El ser queda rápidamente etiquetado en ese diagnóstico y arma una identidad patológica, ¿no? Entonces la persona se mueve por el mundo con su patología puesta como si fuera una remera, que la lleva puesta. Esto mismo, bueno, yo voy al psiquiatra y esto mismo me dice mi psiquiatra, ¿no? Que yo cuando fui la primera vez, que arranqué hace 2 meses porque tuve un cambio de profesional, le dije, yo tengo TLP, ¿no? Tengo trastorno límite de la personalidad. Bueno, y él me empezó a explicar un poco todo esto, lo que vos mencionás, y me dice, a mí no me gusta catalogar con esos nombres que se usan ahora, ¿no? Me mencionaba él. Hay algunos profesionales que tienen esa misma corriente, ¿no? ¿Vos te considerás uno de ellos o no? Yo lo que considero es que el diagnóstico es un ordenador, porque no es lo mismo tener un paciente neurótico, psicótico que perverso. Mm. Entonces, porque la dirección de la cura va a ser distinta acorde al cuadro psicopatológico. Puse las tres grandes estructuras que, digamos, que en psicoanálisis son como ya dadas por Freud, ¿no? Es decir, dentro de la neurosis está también la neurosis obsesiva, la histeria y las fobias, ¿eh? Pero digamos, la neurosis es como la gran estructura, y después tenemos pacientes perversos y pacientes psicóticos con toda la diversidad que tiene la psicosis. No es lo mismo el abordaje en una neurosis que en una psicosis que en una perversión, ¿eh? En general, en la psicosis amerita interconsulta psiquiátrica, hay otro tipo de escucha e intervención, porque en la psicosis aparecen alucinaciones y delirios muchas veces. También hay cuadros que se llaman menos floridos, ¿no? Donde no aparecen alucinaciones y delirios, pero que se supone que hay un cuadro psicótico por algunos otros elementos. Yo no me compro el diagnóstico con el que paciente viene, ¿no? Porque viene con un diagnóstico que no sé si lo sacó de la IA, de un psiquiatra, de un psicólogo. Hay que ver cómo trabajaban esos profesionales. Si yo los conozco y confío en esos profesionales, quizás me puede allanar un poco el camino. Pero si no, tengo que suspender toda certeza, soportar la incertidumbre, avanzar en la terapia, y a partir de ahí entender el diagnóstico en el sentido de que no es que la persona es una neurótica, ¿no? Quiero decir,
puede padecer de una neurosis y cuanto más grave, más compleja su vida. Entonces yo tengo que trabajar en función de que esa persona pueda desarmar ese cuadro para que no quede atrapada en esa identidad, ¿no? Y sea una persona lo más sana posible. O sea que voy a repasar un poco. eh, una persona que tiene una sesión por primera vez con vos y se sienta y te dice soy depresivo. Vos en ese momento no lo tomás a eso como un diagnóstico, sino que lo vas evaluando sesión tras sesión hasta finalmente dar tu veredicto de lo que vos considerás, según lo que estudiaste y la ciencia y demás, el diagnóstico que es. ¿Correcto? Perfecto, ¿Cuánto claro. tiempo más o menos te tomás como para ir estudiando a la persona y poder darle un diagnóstico certero? También habría que pensar que no siempre hay que dar el diagnóstico. No sé, digamos, hay pacientes que lo piden y otros Ok, que no. ok. Digamos, si vos me pones este ejemplo que me pasa habitualmente, me ha pasado muchas veces, me acuerdo puntualmente de un hombre que te contaba que vino diciendo que era depresivo. Mm, Pero hay personas que no vienen con el diagnóstico, vienen con el padecimiento. Y en definitiva lo que quieren en la terapia es no padecer o padecer lo menos posible, ¿no? Entonces, toda la tarea ahí es desarmar el padecimiento, desarmar el malestar, desarmar los síntomas, que esos síntomas no se estructuren en un cuadro psicopatológico, pero a veces sí, a veces hay gente que quiere saber su diagnóstico y depende de quién sea y cómo esté, también es una estrategia, porque es una persona que está muy frágil y muy vulnerable y su diagnóstico es depresión, es probable que también se quede ahí atrapada esa persona. Quizás suspender la respuesta hace que la persona siga trabajando y después ya no sea una depresiva, ¿no? me llama un poco la atención igual este tema eh, porque lo pienso tal vez con otra enfermedad, ¿no? Un paciente que tal vez se va a hacer estudios y le sale que tiene, pongo un ejemplo muy extremista, ¿no? Un tumor, ¿no? El médico tiene como la orden de decirle al paciente qué es lo que tiene, ¿no? Y empezar un tratamiento en base a eso. En este caso, ¿no? En el caso de la psicología con los diagnósticos de salud mental, ¿no tendría que ser así también? Eh, digamos que la psicología y la medicina clásica no son paralelas, ¿no? Vos Ok. estás con un fuerte dolor de estómago y vas al médico y te hacen una ecografía y tienes un tumor, te lo tienen que decir porque a partir de ahí puede venir rayos, quimioterapia, puede depender tu vida, quizás es un tumor maligno y te quede poco tiempo de vida. Entonces, la medicina tiene a veces lo tangible que no tiene la sutileza del campo psicoemocional. En el campo psicoemocional no hay tumores concretos. A veces hay tumores simbólicos. Mm. Eh, el pasado, cuando hay mucha culpa y mucha melancolía, ¿no? La persona queda ahí como enquistada, ¿no? Entonces, son otros tumores. Y yo no digo que no hay que dar el diagnóstico, digo que también es una estrategia que el profesional tiene que evaluar en qué momento decirlo o no decirlo, cómo. Y a veces también, al ser tan sutil el campo psicoemocional, tampoco es que la persona, vuelvo a decir, no es una patología. Vos tenés un tumor, no sos un tumor. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que el tumor se puede extirpar y la angustia no entra en el quirófano. Y se esconde, y se tapa, y aparece y desaparece. El tumor está hasta que te lo quitan o te morís con ese tumor. Las emociones van y vienen, ¿no? Son como mareas, ¿no? Entonces eso es más difícil aún. Y acá, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Nos metemos lisa y llanamente en lo que es la diferencia entre síntoma y patología, o malestar y patología. Entonces, eh, ¿cuándo una emoción se convierte en un
problema de salud mental? Bien, esto es súper importante, Milagros. Mm, Síntomas tenemos todos, ¿no? Los tres más detectables, más fácilmente detectables son angustia, ansiedad y miedo, ¿no? Vos, yo, todas las personas en algún momento del día, la semana, en el mismo día, a veces hasta pueden alternarse, que te despiertes a la mañana con un poco de angustia y no sabes el motivo, y a la tarde va avanzando el día y te agarra un poco de ansiedad, y cuando llega la noche, de vuelta un poco de angustia, porque la mañana y la noche suelen ser más disparadoras de angustia, el inicio del día y el fin del día, y el proceso del día suele traer más ansiedad y miedo, porque hay que enfrentar el trabajo, decisiones, y entonces en el mismo día puedes amanecer con angustia, durante el día tener ansiedad y a la hora de acostarte tener angustia. Y en algún momento del día puedes tener un miedo a algo. Si eso va sucediendo todos los días y se va incrementando, ya no son síntomas, ¿eh? Ya empiezan a estructurarse esos síntomas y se empiezan a asociar o potenciar y se empiezan a convertir en cuadros psicopatológicos. Ejemplo, si yo tengo todos los días ansiedad y esa ansiedad se instala y va creciendo en intensidad, voy a desencadenar un trastorno de ansiedad. Si yo no lo trabajo, está claro, ¿no? sí, Si yo lo dejo, ¿no? Lo dejo que vaya avanzando, se puede tornar trastorno de ansiedad. Y si tampoco trabajo ese trastorno de ansiedad, me puede llevar un ataque de pánico. La angustia lo mismo, me despierto con angustia, me acuesto con angustia, me agarra angustia durante el día, va pasando el tiempo y sigo con angustia, se incrementa, sostenida en el tiempo, un trastorno de angustia, y eso, sostenido en el tiempo, me lleva a una depresión. La angustia te suele tirar para abajo, por eso depresión, y la ansiedad te pone hiperactivo, ¿no? Hiperventilás, ¿no? Hiperrendimiento, es como se está viviendo hoy, ¿no? Entonces, cualquiera de estos síntomas, y el miedo te puede volver una persona panicosa si no lo trabajas, estos tres síntomas que son clásicos son síntomas, está bien, hay que tenerlos, no podemos pretender no tener algún síntoma. ¿Está? ¿Está claro? sí, sí, clarísimo. Bien. Lo otro es, eh, ¿qué es un síntoma? Mm, ¿No? Pues, bueno, está bien, es normal tener angustia. Ok, tampoco lo vulgaricemos y lo banalicemos y romantizarlo, ¿no? Porque si yo tengo angustia cuando me despierto, lo primero que debería hacer, si estoy en la línea de la sanación y del autoconocimiento, es decir, ¿por qué tengo esta angustia? Es decir, al sentir, ¿no? Porque la angustia la siento, la puedo sentir en el pecho, angustia es angostura, ¿no? Realmente no entra la respiración, te desvitaliza, no te da ganas, la angustia toma el deseo, no te dan ganas de hacer cosas. Bueno, ahí hay que hacerse una pregunta. Si yo empiezo a preguntar, empiezo a trabajar y es probable que esa angustia se desarme. Porque siempre, cualquiera de estos síntomas, ansiedad, angustia, miedo, cualquier síntoma psicoemocional es la sabiduría del mundo interior que te está invitando a que te preguntes algo, a que frenes, a que cambies. Por eso aparecen los síntomas. De la misma manera que aparece la fiebre, porque estás por tener, no sé, una infección, no sé, una muela, así que es algo simple. No estás registrando un dolor de muelas y te aparece fiebre, se te inflama un ganglio. Si yo no trato de ver por qué viene esa fiebre, por qué se inflamaron esos ganglios, quizás no era una muela, quizás era una infección mucho más compleja, ¿eh? Entonces, los síntomas psicoemocionales también son sabiduría del mundo interior que te pueden ayudar a prevenir un cuadro psicopatológico. clarísimo. Em, yo también estuve pensando bastante esto que estuvimos hablando por privado también, porque armamos un poco la entrevista juntos.
Me apareció esta duda o esta consulta sobre el autodiagnóstico, ¿no? Eh, Autodiagnosticarse podría empeorar la situación de una persona y, se convertiría en un hipocondrismo, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero ¿sería eso o es algo también distinto? La hipocondría es la persona que ante un síntoma cree que está enferma o se va a morir y que todo lo lee en clave de enfermedad, ¿no? Ok, ¿Entendés? Un dolor de estómago, lo piensa como un tumor, un dolor en el pecho que va a tener un infarto. Es decir, lo que va haciendo la persona hipocondríaca es leer la vida en clave de enfermedad. ¿Mm? El autodiagnóstico es otra cosa, ¿no? Porque no necesariamente un hipocondríaco se va a autodiagnosticar, simplemente va a pensar que le está pasando lo peor. Las ok. personas en general lo que van haciendo sí es, hoy con la IA o con Google, lo que van haciendo es cuando tienen síntomas, los cargan y claramente la IA te va a decir Sí, o mucho algo. el chat GPT. Claro, el chat GPT yo también lo he hecho. Eh, Sí, yo sí, también lo he todos hecho. hacemos eso, pero eh, creo que lo importante no es la información, porque lo que vas a recibir ahí es información y hasta podría ser errónea. Porque yo tengo esta máxima de que no hay enfermedades, hay enfermos y enfermas. No es lo mismo. Si vos y yo cargamos los mismos datos, nos va a dar el mismo diagnóstico y seguramente tenemos distintos modos de posicionarnos frente a ese diagnóstico. Por lo tanto, ¿de qué sirve? Claro. ¿Mm? Eh, ¿Cómo me doy cuenta si me estoy metiendo en un autodiagnóstico? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, le quiero explicar a la gente cómo es esto de, bueno, te estás metiendo en un autodiagnóstico? Es esto que vos decías recién, ¿no? Bueno, meterse en Google o meterse con la inteligencia artificial y poner los síntomas, ¿no? Sí, Bien. Eh, Quiero pasar a otro tema. y Eh, agregaría algo, perdón, sí, agregaría algo, Mili. ¿Por qué queremos resolverlo todo nosotros? Somos seres sociales, ¿no? Si yo estoy con un problema físico, que me lo diga un médico que tengo, ¿entendés? Y si yo estoy con un problema psicoemocional, que me lo diga un profesional de la salud mental. Entonces la gente quiere hoy resolver eh, con, con caminos alternativos que muchas veces complica la- el bienestar, todo lo contrario, ¿no? Mucha gente cuando mete información en la IA o en el chat o en Google, termina complicándose mucho más, porque quizás está recibiendo una información mal dada, deshumanizada. Me parece que en la construcción con un profesional, a veces no importa tanto el diagnóstico, pero sí la dirección de la cura, que la persona te mire a los ojos y te plantee posibilidades de tratamiento. Es decir, la gente te está diciendo con mucha eh, banalidad también, no, que el chat va a ir reemplazando un montón de profesiones. No, a mí me lo es han dicho como, eso, me han no, dicho. Sí, sí. no, va a convivir como cuando apareció el ebook, decían que iban a desaparecer los libros y no desaparecieron los Total. libros, la gente sigue leyendo. El chat va a ser nuestro diccionario veloz, pero no va a reemplazar, seguro que no. ¿Qué pasa cuando no se encuentra, bueno, no sé si decirlo de esta manera, ¿no? Porque tal vez es un poco chocante, pero ¿qué pasa cuando no se encuentra un buen profesional o un profesional con el que no hagamos match? Porque me ha pasado de escuchar a muchas personas que me han contado anécdotas o situaciones con ciertos profesionales que la verdad que no están para nada buenas. De hecho, la entrevista de depresión que le hicimos a Ámbar, ella contaba, ¿no? Que el psiquiatra le ha llegado hasta hacer chistes con su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llevar Mm, a cabo esto? sí, dos cosas. Eh, por supuesto que hay profesionales mediocres, no, hay que ver dónde se recibieron.
¿eh? Siempre es importante ahí sí googlear al profesional. Hay mucho mano chanta, ¿no? Hay mucha gente improvisada, recibida pero no formada, ¿no? Porque la universidad no te termina de dar. A mí la UBA, una gran escuela, pero después el camino hospitalario, especializaciones, eh, otros caminos que vas sumando a tu formación de grado para atender a las personas, el propio análisis, ¿no? Porque cuando vos estás con un paciente, digamos, para saber cómo es el mundo de lo inconsciente, de las sombras, de los malestares, un poco también uno tiene que atravesar su propia sombra, sus propios malestares, es decir, para elegir un psicoanalista, para elegir un psicólogo, bueno, googlearlo, saber de dónde se recibió, si está matriculado. Ese sería el camino como para más eh, referencias, ¿no? A mí el 90% de las personas vienen por referencia, Mm. ¿no? ¿Podría ser Y un poco a prueba y error esto de elegir el profesional? ahora iba lo otro, es decir, Ah, ok. vos para saber si la persona está preparada, hay caminos de investigación, Mm. ¿sí? Porque a vos te puede decir una amiga, che, a mí Pablo me ayudó mucho, qué sé yo, y vos me buscás, vas viendo un poco si tengo un camino hecho y a lo mejor te genera tranquilidad que una amiga haya pasado por mi consultorio, que le haya hecho bien, que sería lo más determinante. Lo otro es investigar un poco, a ver quién es, dónde se recibió, y ahí podríamos decir, bueno, voy a probar porque me da algunas garantías este psicólogo. Y después a lo segundo es, si hay empatía, si te sentís que sé llegarte, que sé escucharte. Porque hay psicólogos y profesionales diversos, ¿no? Que tienen mucha prensa, eh, no necesariamente son buenos profesionales, ¿eh? Porque, no porque uno esté en la tele, escriba libros. Hay un caso reciente de un psicólogo que tuvo mucha prensa, terminó denunciado, hay varios casos. Yo tuve un profesor en la facultad que está preso por abuso sexual. Es decir, eh, hay psicólogos que sexualizan a sus pacientes, eh, anestesistas que tocan. Es muy difícil, ¿no? Somos, los profesionales también somos personas y algunas personas están perturbadas aunque tengan un título, ¿eh? Y si no, veamos cómo terminó la familia de Barreda, ¿no? Mm, sí. Volviendo un poco a esto al tema síntoma y diferencia con patología, eh, ¿vos considerás eh, que hay gente que inconscientemente no quiere soltar el síntoma? Eh, sí, el inconsciente, digamos, ¿Qué tema, no? Freud hablaba de tres heridas en el narcisismo del ser humano. El narcisismo sería, ¿no? Eh, el control, ¿no? De todo, ¿no? Como el narcisismo sería como está todo bien y la vida es como yo quiero y todo me sonríe, soy hermoso y después vemos si querés, que es un tema muy interesante el narcisismo. Pero Freud decía que el ser humano tiene tres heridas importantes en su narcisismo. Una es la de Copérnico, ¿no? Que es el tema de que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Mm, ¿Sí? Entonces, el ser humano ahí que pensaba, ¿no? Creo que se llama el heliocentrismo, eso, ¿no? El ser humano creía que la Tierra, donde él habita, era el centro del universo y Copérnico vino a decirle, no, este, no es el Sol, ¿no? Entonces, fuera la Tierra como centro y el hombre la Tierra como centro. La otra herida es la de la evolución, ¿no? El ser humano creía que era un animal superior, no un animal superior, un ser superior. mm, ¿Eh?
Este, y ¿quién es cómo es este que descubrió Darwin? Darwin. Darwin viene a decir, no somos seres superiores, somos evolución de los Evolución monos. de los monos, sí. Somos animales, Lacan diría después, mordidos por la cultura, pero somos animales. Entonces, ni la Tierra es el centro, ni el hombre es un ser superior. Y la tercera herida es la que descubre Freud. No controlamos nuestra vida muchas veces, no controlamos nuestros pensamientos y nos enfermamos o nos sanamos también en función de un inconsciente que a veces nos gobierna. Entonces, yo puedo creer que voy a decir todo lo que quiero que voy a decir y recién no me salía Newton o no me salía Darwin o Copérnico. Entonces, a veces uno cree que tiene el control de las palabras, de su vida. No voy a volver a casarme, no voy a volver a equivocar, volvés a los mismos lugares. Y los síntomas son iguales. Vos decís, ¿cómo puede ser que sigo angustiada? Bueno, porque a lo mejor hay algo inconsciente que todavía está pulsando y que como vos no podés ver tu inconsciente, no podés desarmar esa angustia. Lo que hace una terapia, y Freud decía, el camino de la sanación, algunas veces es hacer consciente lo inconsciente. ¿No? Si yo hago consciente lo inconsciente, se desarma esa angustia. ¿No? Y lo Bien. otro es que también lo decía Freud, el beneficio secundario de la enfermedad. ¿No? Si estando enfermo convoco la atención, la gente me quiere más, me llama, me pregunta todo el tiempo cómo estoy, quizás quiero seguir enfermo para convocar la atención de la gente. Bien. Nos vamos metiendo un poco al tema de redes sociales y creo que esto nos va a llevar bastante tiempo porque es lo que hoy en día está en auge. Para arrancar, me gustaría arrancar con una pregunta bastante simple que es más que nada tu opinión personal. Si consideras que las redes informan o instalan estereotipos. Eh, no es disyuntivo, las dos cosas. Las dos cosas. Bien. ¿Sí? Lo que hacen poco es formar, informan mucho y si informan mucho, contaminan. No, entonces, cuando contaminan es porque se van instalando esos estereotipos. ¿Cuántas jóvenes yo tuve en el consultorio atravesadas por trastornos alimenticios Eso te iba a preguntar, sí. porque les llega todo el tiempo, supongo que por lectura de algoritmos, ¿no? Mm. Mujeres flacas, sin panza, altas, estereotipos de impuestos de belleza. Lo mismo para muchas personas, para muchos hombres, ¿no? Hay cosas como instaladas y aparte que ya se sabe que si donde vos te detenés te lee tu atención y después te manda esa info, lo que va haciendo es instalando en tu cabeza algo repetitivo, que por supuesto en lo repetitivo está el estereotipo también, o el agrotóxico que va contaminando tu campo psicoemocional. Hablando, justo mencionaste los trastornos de la conducta alimentaria. Yo pensé que era no sé si decirlo fenómeno, pero pensé que era una situación que se daba mucho más en las mujeres que en los hombres. Y últimamente estuve hablando con muchos amigos que están pasando por trastornos de la conducta alimentaria y la verdad es que me sorprendió mucho porque pensé que era esto de los estereotipos de estar flacos, de tener panza chata o de no tener panza directamente. Pensé que era algo que le interpelaba a las mujeres más que nada, Mm, pero me di cuenta de que no, de que es algo que interpela a todos. mm. Va cambiando, ¿no? Mm. Eh, Desde luego que históricamente y por sobre todas las cosas, la mujer es más víctima de tener que reproducir un estereotipo de belleza. Eh, Anorexias y bulimias en hombres hay muy poca. Hay obesidad, sí, es decir, la obesidad es un trastorno alimenticio y hombres y mujeres la padecen. Anorexia y bulimia, por sobre todo en las mujeres,
no tengo estadísticas, pero yo te diría que un 80% de mujeres, sí, más o menos. En mi consultorio no tengo uno o dos pacientes en 25 años de profesión. ¿Vos sos psicoanalista especializado en algo? Yo soy psicólogo recibido en la UBA, Sí, con formación en psicoanálisis y en psicología clínica, ok, especialista en niños y adolescentes, ok, es una especialización que hice, pero no atiendo niños y niñas, atiendo adolescentes y adultos. Así que mi especialidad es en psicología clínica. ¿Eh? ok. Em, ¿Por qué los contenidos, por ejemplo en TikTok, de si haces esto, tenés tal cosa, ¿no? Esto de estigmatizar, se vuelven tan virales? Es un contenido que se consume mucho, ¿no? ¿Qué? Lo- Esto de decir, por ejemplo, si llorás, te pongo un ejemplo, ¿no? Si llorás, sí, más de 3 veces por semana, estás depresivo, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Por qué se consume tanto y se vuelve tan viral estos videos que, bueno, yo lo vi particularmente en una investigación que hice, que son tipos de videos que suben más los adolescentes, ¿no? Sí, Por eso mi pregunta anterior también era con si pensabas sí. de que era un fenómeno que se daba más en adolescentes, lo de la romantización. No, lo que pasa es que, vuelvo a decirte que cuando hablamos de niñez y adolescencia, todavía la estructura de personalidad no está eh, estructurada, ¿eh? Todavía es una estructura abierta y entonces hay mayor vulnerabilidad. Por eso hay más trastornos alimenticios en la adolescencia, ¿eh? Hay más suicidios en la adolescencia, Mm. hay más consumo de sustancias tóxicas en la adolescencia, eh, ponerse en riesgo porque se están conociendo, se ponen a prueba muchos jóvenes. Por lo tanto, es más nocivo todo lo que se ve en redes sociales en adolescencia y en niñez. En la adultez que se supone, igual caemos en la trampa los adultos también, que tenés mayores recursos para amortiguar esa información que te llega. ¿Mm? Ahora, ¿por qué se viralizan estos tips, estos consejos, estas sugerencias, porque la gente quiere atajos? Y a veces caemos en la trampa los profesionales también. Pues yo también termino subiendo un video de 1 minuto. No sé si vos habrás visto mi Instagram. Sí, obvio. En general, igual lo linkeo con YouTube, donde subo, qué sé yo, ayer fui a hablar sobre los abrazos, ¿no? La importancia de los abrazos. Sí, ayer Subí, estuviste en La Nación. claro, subí 1 minuto de eso a Instagram porque todo el mundo te dice que si pones 3 4 minutos no se viraliza, no lo ve nadie, no hay paz. Y terminas transando, y bueno, busco el minutito que a mí me parece que pueda servirle a la gente. Pero después pongo la nota completa en mi canal de YouTube, para que la persona que quiera abrir esos conceptos tenga esa opción. Pero te puedo asegurar, yo no tengo la estadística, que la gente no debe entrar tanto a YouTube como a Instagram, se queda con ese minuto, con esa sugerencia, porque quieren atajos, es la salud como un pedido ya también. Entonces, el problema de la inmediatez, la velocidad, la ansiedad, la intolerancia, es porque estamos en tiempos donde no hay paciencia, no hay de autodiagnóstico. Podríamos haber dicho, ¿y por qué no hay autoconocimiento? ¿Por qué me quiero diagnosticar cuando no me conozco? No, empezar por lo primario. Lo primario, por eso en los griegos, en el templo de Delfos, el templo de Apolo en Delfos, la cita que era antes que las personas entren al templo era: conócete a ti mismo. No vas a conocer a los dioses si no te conoces a vos mismo. Llevalo a planos más terrenos. No te vas a enamorar de verdad hasta que no te enamores de vos. No vas a conocer a nadie de verdad hasta que no te conozcas a vos. Entonces, si querés autoestima como todo el mundo, sí, comprá en TikTok autoestima. Pero va a ser falsa. Va a ser
una autoestima de mercado y no una autoestima producto de tu autoconocimiento. ¿Por qué considerás que hoy en día se necesita, bueno, al menos es una percepción mía, se necesita tanta validación del otro para hacer lo que uno quiera, ¿no? Ujú. Digamos que el comienzo de la vida hacemos eh, gestos y decimos papá y decimos mamá para que nos quieran, para que nos reconozcan, para que nos acepten, ¿eh? Eh, el arrancar de la vida es eh, buscar ser contenidos y queridos. Por eso hay tanta dependencia emocional. Creo que muchas parejas no conocen el amor porque se ponen codependientes, ¿eh? Porque hay mucha inestabilidad emocional, mucho infantilismo emocional. Entonces lo que buscan es contención, reconocimiento, validación. La madurez emocional, la madurez, el autoconocimiento y la autoestima, cuando están lo más estable posible, no buscas esa validez. No digo que no esté bien que venga. Si nosotros ahora tenemos una audiencia, o después cuando vos subas algún reel, la gente dice, qué bueno lo que hiciste, Mili, te va a hacer bien, porque estás validando un poco, porque vos lo haces para vos esto, y yo también lo hago para mí y para vos, porque me pareció importante tu inquietud. Si quedara para mí y para vos está bien. Si ahora no lo está viendo y escuchando a nadie, va a estar bien. Que nos quede a nosotros esto. Pero si circula y le hace bien a mucha gente, valida nuestro trabajo y también va a ser agradable. Pero Obvio. no estoy esperando, porque para mí es tan valioso que vos vayas contactado como La Nación ayer o Página 12 la semana pasada. Mm, ok. ¿Por qué? Porque es trabajar. Sí. Me perdí tanto escuchándote que me olvidé lo que te iba a preguntar, pero ya me va a volver. Es muy interesante todo lo que contás, Pablo. La verdad que estoy muy contenta porque esta charla que estamos teniendo me parece que es increíble. Em, ¿Se puede volver compulsiva la búsqueda de explicaciones psicológicas? ¿Cómo sería? A ver. Si, por ejemplo, se puede volver como, se puede tornar como algo obsesivo de repente la búsqueda de explicaciones todo el tiempo, esto que nombrábamos antes de buscar el por qué me duele la cabeza, el por qué me duele Mm. la panza. Sí, sí, sí. Hay muchas personas que tienen esto de estar sobrepensando Mm, y buscando explicaciones todo el tiempo, mm, mucha, mucha racionalización, ¿eh? Y la racionalización a veces es un mecanismo defensivo, porque no te permite sentir. Si estás todo el tiempo buscando pensamientos y respuestas, y preguntas y indagar, lo que estás haciendo es olvidando las razones del corazón, como diría Pascal, ¿no? Estás con las razones de la cabeza y no estás escuchando tu sentir, tu corazón. Y siempre las explica. Un poco ayer lo que decían en esa nota de La Nación era que los abrazos van más allá de las palabras. ¿Qué explicación encontrás en un abrazo? mm, Aparte, yo decía, uno no se puede abrazar a sí mismo, es mentira. Esto no es un abrazo. Esto es masturbación, ¿entendés? Es uno consigo mismo no hay abrazo, es mentira, porque te dicen estas New Age, estas terapias, abrazate. Mierda, yo quiero un abrazo de alguien que me quiera. Yo no me quiero abrazar a mí. Y quiero que me abracen, ¿por qué? Porque un abrazo contiene, ¿sí? No hay palabras en el abrazo. Es un lenguaje, ¿no? Es un curso, es una comunicación, el abrazo, pero no con palabras. Entonces, a veces necesitamos eso, es abrazo, necesitamos silencio, necesitamos contemplación,
necesitamos conexión con la naturaleza, muchas cosas que lo que hacen es sacarte del campo mental, porque tanta explicación como trolear, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? Eso es información, no es formación. Y el exceso de información no te forma, te hace un demente, todo mente. El otro día, no me acuerdo ahora bien dónde lo leí, pero leí que los adultos consideraban que que los adultos eran niños rotos. ¿Qué opinas de esto? No, quizás un niño roto, que no fue eh, re- reparado, ¿no? Termina siendo un adulto roto. Pero no, un adulto no es un niño roto. En Ok. el adulto puede haber un niño roto no sanado, pero los adultos son adultos. Por supuesto, un adulto que no sanó algo de la infancia. Bueno, Freud habla de que muchas veces el adulto lo que tiene es una neurosis infantil, algo que en clase sufre mucho de lo que padecimos en la infancia, queda reprimido. Es el caso de muchas mujeres que han sido abusadas de chiquitas. Lo reprimen, de casos mediáticos, ¿no? Mm. Telma, por ejemplo, Telma Fahir, ¿no? Que de chiquita fue abusada, después ya recordó. Y muchas mujeres por un olor, por una nueva experiencia sexual, por un recuerdo que le aparece en un momento, se levanta la represión, como si se levantara una barrera y aparece la niña rota, ¿no? La niña abusada. Entonces, si esa mujer no gozaba de su sexualidad, no gozaba de su cuerpo, estaba con angustias permanentes y no entendía las razones, era porque había una niña rota, oculta. ¿Eh? Es un mecanismo de defensa que pone nuestro subconsciente, decís, nuestro inconsciente. Digamos que no es que el inconsciente es un mecanismo defensivo, lo que hace es como, digamos, es muy difícil explicar, es eso que no tiene explicación. ¿Por qué hay algo que se guarda en el inconsciente? Es muy misterioso, Mm. porque si a vos te pasa algo a los 3 años, todavía tu aparato psíquico no está terminado, por eso no nos acordamos de... Hay gente que dice, sí, yo me acuerdo que al año y medio, realmente son recuerdos construidos, no recuerdos reales. Porque por alguna razón empezamos a recordar verdaderamente a partir de los 5 o 6 años, en el mejor de los casos. Porque ya por eso entramos a primer grado ahí, ¿no? Porque ya el aparato psíquico tiene la capacidad ya de guardar información y usar esa información. Al año o a los 6 meses lo puedes hacer. Entonces, hay cosas que nos pasan en la temprana edad que como no estábamos preparados para entenderlo y podría haber sido muy traumático, quedan ahí guardados. ¿Puede ser un mecanismo defensivo? Sí, porque no lo pudimos procesar, quedó ahí guardado. Iba también a esto, ¿no? Con los traumas pasa lo mismo, o sea, es la misma situación, ¿no? Sí, Yo sí, estoy, yo atendí veteranos de la Guerra de Malvinas wow. y hice un libro con alguno de ellos. Y, y claro, algunos se suicidaron años después o se enfermaron años después o recordaron cosas años después. Porque claro, lo que es la guerra genera un trauma, obvio. Los efectos postraumáticos no son inmediatos, porque los traumas son atemporales. Quiere decir que pueden despertarse y causar efectos un año después, 10 años después, porque quedaron ahí como tapados. De hecho, los veteranos de la guerra vinieron también se impusieron lo que llamaba el pacto de silencio, no tenían que hablar, y aparte porque los olvidaron, ¿no? Porque, bueno, es otro tema, pero yo atendí mucha gente con distintas vivencias traumáticas que aparecen mucho tiempo después, sí.
porque se guardan en el inconsciente, a veces como mecanismo defensivo, u otras veces porque no se tiene la capacidad para comprender eso y queda ahí incomprendido. ¿Y por qué, por ejemplo, no pasa lo mismo con la depresión posparto o con los duelos, ¿no? Sí, con los duelos pasa que se supone que si a vos te deja tu pareja, entras en duelo. Mm, ¿Cuánto tiempo? Se supone que si sanás ese duelo, a los 6 meses, al año, por decirte algo, ya como que a lo mejor transitaste bien el duelo y estás a lo mejor preparada para un nuevo vínculo. Pero si vos sostenés el duelo porque te dejó tu pareja, o sostenés el duelo porque se te murió un ser querido, y pasa un año, dos, tres, y seguís en ese duelo, ya es un duelo patológico, no es un duelo. ¿Eh? Una mujer que entra en depresión postparto. Claro, es un tiempo. Si se sostiene esa depresión, ya estamos no en una depresión postparto, sino quizás estaba tapando una depresión, el embarazo y el parto la la destaparon. explosionó, la habilitó a que se instale. Entonces hay que tener cuidado porque las cosas a veces son fáciles de diagnosticar, pero difíciles de sanar porque vienen del pasado. ¿Eh? Volviendo al tema de las redes sociales y los estereotipos, eh, ¿qué rol juegan los algoritmos en amplificar el malestar? Depende de donde te detengas, ¿no? Porque sabemos que el algoritmo lo que hace es leer tu interés. Mm, Si yo estoy mal eh, y me detengo en testimonios de personas depresivas, y me sigue trayendo eso, quizás entro más en una cosa depresiva. Pero si estoy depresivo y busco profesionales de salud mental que me den consejos de cómo salir de la depresión, quizás me ayude en principio porque voy a entender algunas cosas. Eso depende, ¿no? Yo hoy no creo que sea tan unívoco esto, ¿no? O unidireccional. Hay gente que con redes sociales, con aplicaciones, con Instagram, con TikTok, tienen un vínculo de ida y vuelta de algunos tiempos, una hora, dos, tres, y hay personas que están adictas a eso y entonces a eso es lo más problemático para mí, para la salud mental, la adicción a las pantallas. Y L- cuando, sí, sí, decime. no esto, que Ah, la que quedes atrapada, o atrapado ahí en todo el tiempo buscar información y scrollear y quedarte ahí, después no saliste a caminar y a tomar un vino con una amiga. claro. O sea que, ¿le encontrás algo positivo a las redes sociales? Sí, sí. Sí, Por eso las uso. ok. Sí, sí, porque esto es virtual. Mm, ¿Podríamos haber hecho esto en un estudio de grabación? Sí, pero mirá, yo pude cenar, estoy en mi casa, terminé el consultorio. Es decir, la virtualidad es una herramienta maravillosa. En pandemia podíamos interactuar con nuestros seres queridos y verlos, aunque sea verlos. mm. ¿Eh? No reemplaza el abrazo. No reemplaza que estemos ahora en un estudio, tomando un cafecito y haciendo este diálogo. Pero está bien, nos está dando esta posibilidad. Y si yo necesito ahora buscar una información rápida, voy al chat y le voy a traer un montón de información. El tema es qué hago con esa información. Y ahí viene ya el otro punto, ¿no? ¿Qué hago con el exceso de información? Yo lo que tengo que hacer es detenerme, que no sea excesiva, detenerme en un punto que para mí sea importante y ya no es información. Si yo me detengo en algo, es formación. Si yo profundizo en algo, si yo estoy todo el tiempo bajando información, no me estoy formando, estoy atrapado en la distracción y en el exceso, en la adicción.
Bueno, recién tal vez lo mencionabas un poco, pero ¿qué pensás de la terapia virtual? También está muy bien. Yo tengo muchos pacientes, Virtuales. sí, de otros países también, de otras provincias. Yo atiendo en Castelar, tengo muchos pacientes del oeste, pero también tengo algunos pacientes de capital. Mm, Hoy es bueno, desde hace mucho. Yo antes de la pandemia ya tenía pacientes mira. por, por Zoom, pocos que viajaron al exterior y querían seguir atendiéndose conmigo, telefónico. Tuve una paciente que se fue a Andorra hace muchos años y quería continuar conmigo y yo me habilité y la habilité y acordamos que era telefónica la terapia. Es decir, importa el dispositivo, no es lo mismo el teléfono, videollamada, el consultorio, pero siempre va a depender de la escucha del analista y la predisposición para que esa terapia funcione. Freud tiene intervenciones maravillosas caminando con... Hay un texto que se llama Lo perecedero, que él camina con un poeta y el poeta frente a una flor dice, qué hermosa esta flor, lástima, se va a marchitar. Y Freud le dice, en eso radica la belleza, en que se va a marchitar. Lo perecedero, si fuera eterna, no sería bella, sería siempre la misma cosa, Mm. caminando por los Alpes. ¿Entendés? Entonces, es la capacidad de escuchar, de intervenir y de tener ganas de estar mejor. ¿Qué pensás de la gente que tal vez no se siente cómoda con esto de la virtualidad? Viste que yo tengo, no sé, por ejemplo, mi abuela, ella es re tecnológica, tiene Instagram, Facebook, todas las redes sociales, pero Bien la ella, abuela, ¿eh? sí, pero sí o sí, ella va a terapia los miércoles y tiene que ser presencial porque virtual no le gusta. He conocido mucha gente que le pasa lo mismo, como que no logra conectar justamente a través de la virtualidad, ¿no? Sí, pero eso es que es cada uno, porque si yo tengo, bueno, mis tres análisis y el último fue hace unos años, antes de la pandemia, y todos mis análisis fueron presenciales. Y de hecho mi último análisis, yo estoy en Castelar y mi psicóloga estaba en Caballito, tenía que ir de Castelar a Caballito. Sarmiento o el auto, pero era una hora para ir, la sesión me llevaba 3 horas. Entonces creo que la virtualidad también, si uno no dispone del tiempo, viene bien porque es la hora de la sesión. ¿Eh? Mm, Pero si a una persona no le gusta lo virtual, digo, a un profesional no le gusta lo virtual, o a un paciente, o a una paciente como tu abuela no le gusta lo virtual, hay que buscar lo presencial. Es una herramienta. De hecho, yo tengo pacientes presenciales virtuales, es decir, que a veces me dicen, no llego a la sesión, eh, te hago una videollamada. Y entonces, no claro. se pierde. Antes, si un paciente no llegaba a la sesión, la tenía que pagar, estaba reservada, porque no llegaba, porque se le pinchó una goma, porque qué sé yo. Y hoy yo tengo pacientes que paran en un estacionamiento o en la calle, ponen el teléfono en el auto y toman la sesión. Mm. Para cerrar el tema este de redes sociales, em, ¿para vos las redes están enseñando a sentir o están enseñando a imitar síntomas? Me parece que es un cambalache, hay de todo, hay de todo. Hay que saber seleccionar. A mí cuando alguien viene y me dice, no, porque ahí vi que charlaba un psicólogo con... ¿Quién era? ¿Lo investigaste? ¿Entendés? Es decir, eh, escuchar, seleccionar, saber a quién seguís, poner en duda, no rápidamente comprarte lo que estás escuchando, viendo. Hay mucha trampa ahora, ¿no? Y más ahora con la IA, ¿no? Cualquiera habla bien, cualquiera sube un buen video, cualquiera da consejos, qué sé yo. Está bien, está mal, no sé. Mm. Eh, hay que tener la capacidad de seleccionar.
Yo, un tema nada que ver, pero no sé si leíste el libro Este dolor no es mío. No, Eh, pero vi la serie, no sabía que había una serie. sí, ¿En qué plataforma? Netflix. Netflix. Bueno, después lo voy a chusmear porque Sí, la pero verdad que... se llama de otra manera. Buscar lo que es yo, ella. Son las mujeres que terminan haciendo esta terapia alternativa, No, pero no sé si es lo mismo. pero toman el libro, Es la serie que es turca, ¿no? la turca, sí, Sí, pero sí, sí. toman lo del libro. Sí, sí. Y bueno, estoy leyendo ese libro que me lo recomendó mi suegra. Y la verdad que me estoy encontrando con esto de que los traumas se pasan, por así decirlo, de generación en generación, hasta que llega un punto que a alguno de la familia se enferma. ¿Qué, ¿Por qué sucede esto? Hay que tener cuidado con esto porque también hay mucha improvisación. Yo tengo testimonios de pacientes que terminan yendo a decodificación o algunas terapias que se han puesto un poco de moda con eh, a veces profesionales, a veces ni siquiera profesionales, personas que hacen cursos y que Mm. empiezan a hacer todo este tipo de terapias alternativas de manera muy improvisada. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Si tu bisabuela estuvo en la guerra y le quedó un trauma que no sanó y le pasa a tu abuela y tu abuela pasa a tu mamá o tu papá y te llega a vos, no creo que sea. Yo lo que sí creo es que sí, eh, lo que mamá y papá, son las personas con las que vos estuviste, cargaron de esa historia, dijeron o no dijeron, ahí sí, no es que tu bisabuela ¿no? Va a venir una cosa medio energética de tu bisabuela y va a caer en vos y no, es lo que mamá y papá dijeron o no dijeron de esa historia, ¿eh? Mm. ¿Entendés? Sí. Yo creo que no sé, esto es personal, digo. Para mí no, hay eh, mucha fantasía en todo eso, ¿viste? Como que vas a sanar tus antepasados. Uno puede sanar, con suerte se puede sanar a sí mismo, y si te sanás a vos, empezás a sanar un poco tu entorno. ¿Sí? ¿Consideras que hay algo comercial un poco detrás de Hay esto? mucho comercial, no un poco, hay mucho comercial, por eso hay tanta proliferación de terapias alternativas. Mm. Y la gente dice, no, lo que pasa es que el psicoanálisis es largo. El psicoanálisis no tiene fecha. Nunca te vamos a poder decir, y esto ha durado 2 o 3 meses. Es animarse a un trabajo interior. ¿Cuánto te va a llevar? No se sabe. Entonces, lo que hoy muchos profesionales y muchos no profesionales que ofrecen cursos están atravesados por el capitalismo, por el pedido ya, por la velocidad, por la respuesta inmediata. Le dan a las personas lo que las personas quieren. Y en psicoanálisis no le das a la persona lo que la persona quiere. Porque a veces lo que la persona quiere es mierda. En psicoanálisis das abono, no mierda. Para cerrar ya, si no te robo más tiempo, ¿algún mensaje que quieras dejarle a personas que tal vez estén atravesando por una situación difícil? Lo que quieras. Sentite libre, es tu espacio. Mm. Eh, Se me ocurre esto que me vino muy fuerte el otro día y lo escribí y también hice un videíto. Esto de la ostra, ¿no? Viste que la ostra en algún momento puede pasar que cuando se abre en el mar le entre una arenilla o un parásito y eso empieza a dañarla. Mm. Entonces, para que esto no suceda y que no sea grave, lo que hace es empieza a envolver en nácar
Y entonces de ahí se construye una perla. No todas las ostras tienen perlas. Tienen perlas las ostras que les entró un bicho, una mugre, y la envolvieron, ¿no? Entonces yo digo que una persona que está mal, lo primero es reconocer esa arenilla, ¿no? Ese malestar, ese parásito, ¿no? Reconocer que estás mal y después trabajar con ese malestar, ¿no? Cuando uno trabaja con el malestar es, de alguna manera, lo nacara, ¿no? Entonces ya con el paso del tiempo, eso que estaba molestándote puede pasar a ser una perla o lo que se llama resiliencia, ¿no? Convertir lo negativo en positivo, ¿no? El dolor en lucha. eh, Así que cuando aparezca un síntoma, no expulsarlo ni quedarte atrapado en ese síntoma, sino hacer ese trabajo de nacarado, ¿no? Para que después de lo que sufriste se convierta en algo bello, en algo positivo, en que te amplíe el horizonte de la vida, ¿no? Porque en definitiva la vida es con dolores. Siempre va a haber algo que te duela. Esto es inevitable, diría el budismo. Mm. Pero el sufrimiento es opcional. Mucha gente se queda con esa arenilla, con ese parásito y anda por la vida como sujeto sufriente. Y otras personas hacen de ese sufrimiento un trabajo de sanación, que lo que va haciendo es que tengas una vida más amplia, más humana y más empática, porque si vos transitaste un dolor y lo transmutaste, después sos más sensible al dolor del otro. Bueno, Pablo, no tengo palabras, la verdad que fue increíble la entrevista, cómo hablaste, cómo te expresaste, se entendió perfecto todo. Gracias. Estoy muy contenta, sos un crack, discúlpame que te lo diga así, pero sos un crack. Ojalá podamos repetir en otra ocasión porque me quedaron un montón de cosas pendientes para que charlemos y creo que a la gente también. Así que gracias por tomarte el tiempo, por la buena onda, como ya te dije. Espero que lo podamos repetir en algún otro momento. Obvio que sí, lo vamos a repetir, seguro, ¿eh? Ahora lo importante es Buenísimo, que esto decante y que total. llegue, ¿no? Que es lo Sí, importante. Que a nosotros nos sirva, como te dije antes, y que después le llegue a la gente, ¿eh? Y sí. después capaz que hayan preguntas, y si preguntan, ahí podemos retomar la charla. Buenísimo, buenísimo. Gracias por tu Gracias buena predisposición. a vos por tu interés, por las preguntas y por la escucha, ¿eh? Sí, Porque eso en el periodismo no es moneda corriente, ¿eh? La bueno, capacidad de escuchar y preguntar. gracias, gracias. De nada. Nos vemos. Chau, Nos vemos. gracias. Chau, chau.